Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay, una bienvenida a todos nuestros amigos y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, decidir y vivir. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de sábado, que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad como el día de culto y de adoración a ellos, pasándolo del sábado al domingo, sino que fue el papado, fue el Papa el que cambió, el que se arrogó poder y autoridad para cambiar las leyes eternas
e inconmovibles de Dios, como escrito está en el libro de Éxodo capítulo 31 versículo 18, que después de que Dios terminó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, dice que le dio 2 tablas de piedra, dice tablas del testimonio escritas con el dedo de Dios, escritas por el dedo de Dios. Lo único que no hay de redacción humana aquí en esta Biblia es la ley de Dios. Él mismo personalmente descendió del cielo y la escribió con su propio dedo sobre tablas de piedra, que quiere decir eternidad. La ley la hizo Dios, la ley la escribió Dios con su propio dedo. Por eso escrito está en Eclesiastés, en el capítulo 14, en el versículo 3, en el versículo 14, dice el sabio Salomón: he entendido con toda esa sabiduría y esa inteligencia que Dios le dio, que todo lo que Dios hace será eterno, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. La ley la hizo Dios, y dice que lo que Él hace es eterno, y que lo hace para que los hombres teman a Dios. Estos papas, estos cardenales, estos poderes pontificiales, estos poderes protestantes, estos pastores, estas pastoras, estos que dicen llamarse cristianos y dizque evangélicos, no temen a Dios. Han cambiado, han pervertido la ley de Dios. Más alevosos y más hostiles y más violentos contra Dios han resultado a ser aquellos que andan con la Biblia a todo tiempo debajo del brazo, como son los que llaman protestantes, que no protestan absolutamente por nada, y los evangélicos o cristianos que dicen que quedó clavada, que quedó abolida, que la ley ya no es más, que la ley quedó pasada ya para siempre, que eso del sábado y de las leyes eran cuestiones allá de Moisés, que eso eran las cuestiones mosaicas. Pero ya estamos viendo en la escritura que la ley fue escrita es por Dios, que Él mismo la redactó con su propio dedo sobre el monte de Sinaí y la puso en 2 tablas de piedra, símbolo de eternidad. Si la ley pudiera cambiarse, o si la ley pudiera pasar, queridos amigos, Cristo no hubiese tenido necesidad de morir. Simplemente se le hubieran hecho los arreglos, simplemente se le hubiera quitado esa ley, se hubiera puesto otra, y Cristo no hubiera tenido necesidad de morir. Pero porque la ley es eterna y exige la penalidad del pecador, exige la muerte del pecador, exige la muerte del transgresor, por eso, queridos amigos, fue que Cristo tuvo que morir. Cristo vino aquí no a abrogar leyes ni a la hora de su muerte, ni a la hora de vivir, ni a la hora de irse para el cielo. Él vino sencillamente como un hombre común y corriente para mostrarle al mundo, a los demonios, al cielo y a todos los mundos no caídos que la ley es inconmovible, que la ley es inmutable. Como dice él mismo, que el que peca transgrede la ley de Dios. La única definición que da la Biblia de pecado es transgresión de la ley. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fueron los discípulos, no fue el Espíritu Santo, no fueron los apóstoles del Señor Jesús los que quitaron, los que cambiaron, los que pervirtieron la ley de Dios. Fue el sistema romano papal, y así detrás de ese camino se fueron siendo más hostiles los protestantes, diciendo que quedó abolida. Y dicen ellos más, que maldito el que la guarde, que maldito el que obedezca mandamientos, que estamos libres de toda obediencia a los mandamientos. Eso enseñan los pastores y las pastoras en las iglesias. Están educando a la gente en la rebelión a la ley de Dios. Están educando a la gente para que sean rebeldes a la ley de Dios. Y usted los ve, vieron la cantidad de mensajes que me mandan esos que dicen ser cristianos y evangélicos, que no entienden. ¿Por qué? Porque no estudian, porque creen en lo que dice el pastor, porque en esta hora una palabra de un pastor, de un papa, de un obispo, de un cardenal, vale más que 1.000 y 1.000.000
de así dice Jehová. Eso es lo que vemos nosotros. Lastimosamente la gente le cree al hombre, a los dichos, como eran los días del Señor Jesucristo, como lo dice él allá en el libro de Mateo, en el capítulo 15, como él odia y aborrece las tradiciones de los hombres, cuando él les dice a los mismos fariseos y a los mismos directores espirituales que ellos están violentando la ley de Dios por sus dichos, por sus tradiciones y por sus mandamientos. Y él mismo les recuerda lo que dijo el profeta Isaías cuando le dice el Señor Jesucristo a toda esa gente de su época que estaban en las mismas condiciones que ahora, le dice: este pueblo de labios me honra, de blablería me honran, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso es lo que nos dice el Señor de allá, y lo mismo está ocurriendo ahora. Tradición, enseñando como doctrinas mandamientos y tradiciones y costumbres de hombres que van para el fuego, lo dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que el sábado es el verdadero día del Señor. Escrito está en el libro de Isaías 58, 13 y 14: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Escrito está, es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está, es un programa que no tiene ningún interés proselitista, político o comercial. Como ustedes ven aquí, nosotros no compramos, no vendemos, no tenemos comercio, no negociamos. Este es el único programa de la televisión en el mundo que no tiene comerciales, no traficamos con absolutamente nada. El Señor dice es: compra la verdad y no la vendas. Escrito está, el único propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Te envío la historia profética totalmente gratis. Aquí, desde el año 70 hasta el último día que vamos a estar en este planeta. Es lo que nos dice la historia profética. Aquí está cómo fue que surgió el papado, de dónde vino el papado. No fue Cristo el que lo fundó, tampoco fue el apóstol Pedro. Aquí en la historia profética, con lo que dice la Escritura, que salía del agua ya en Europa, de medio de las muchedumbres, aquí nos dice cómo fue en la historia profética ese acontecimiento de cómo surgió el papado. Y aquí también está cómo va a caer el sistema romano papal. Aquí está cómo fueron fundadas por Dios los Estados Unidos. Y aquí está también cómo van a caer los Estados Unidos, que no quisieron cumplirle la voluntad de Dios de desenmascarar al sistema romano papal ante el mundo entero. Aquí está la historia de cómo va a caer los Estados Unidos. Aquí está todo lo que estamos viendo, el caos ecológico, como hemos estado estudiando. Aquí está todo lo que tiene que ver con eso, esa corrupción y ese carrusel de la corrupción de los criminales magistrados, de los sobornados abogados. Aquí está todo el caos en la familia, en la educación. Aquí está todo el caos, queridos amigos, en lo que tiene que ver con los criminales. Aquí está todo lo que tiene que ver con los engaños y las mentiras que traerá el diablo mismo en persona, apareciéndosele a la gente. Aquí en la historia profética te la envío totalmente gratis. Te voy a leer un pedacito ya en lo que se llama el fin del conflicto, el último capítulo. Mira cómo dice el Señor que van a ser destruidos los papas. ¿Cómo van a ser destruidos los papas? Dice, hablando el Señor de lo que queda fuera de la ciudad de Dios. Cuando venga Jesucristo, dice que quedará fuera de la ciudad de Dios.
Entonces nos dice que cuando el Señor vaya a hacer ya el juicio ejecutivo de todo eso, dice allí, en medio de los criminales, en medio de lo que es vil, dice aquí, mientras dice lo que está fuera de los muros, con todo lo que es vil y abominable, se encuentran aquellos que persiguieron al pueblo de Dios, que lo encarcelaron y que lo mataron. Y mire quiénes están entre otros allí. Dice en la visión profética, allí está Nerón, monstruo de crueldad, de vicios, un sumo pontífice de la religión de misterio de Roma, un monstruo, dice, de crueldad y de vicios. Y Nerón, dice, puede ver la alegría y el triunfo de aquellos a quienes torturó, cuya dolorosa angustia le proporcionara deleite satánico. Su madre está allí para ser testigo de los resultados de su propia obra. Agripina, dice que ahí estará Agripina también compartiendo el juicio y el castigo con su hijo, dice, para ver ella cómo los malos rasgos de su carácter transmitidos a su hijo y las pasiones fomentadas y desarrolladas por la influencia y el ejemplo de ella produjeron crímenes que horrorizaron al mundo. Aquí está el sumo pontífice Nerón y sigue diciendo más, dice la historia profética, ¿quién está junto con Nerón? ¿Quién está junto con el sumo pontífice Nerón? Dice, allí hay sacerdotes y prelados papistas que dijeron ser los embajadores de Cristo y que no obstante emplearon instrumentos de suplicio, calabozos y hogueras para dominar las conciencias de su pueblo. Allí están los orgullosos pontífices, todos los papas, queridos amigos, todos los orgullosos pontífices que se ensalzaron por encima de Dios y que pretendieron alterar la ley del Altísimo, aquellos así llamados padres de la iglesia tienen que rendir a Dios una cuenta de la que bien quisieran librarse. Demasiado tarde ven que el omnisciente es celoso de su ley y que no tendrá por inocente al culpable de violarla. Dice, ¿comprenden quiénes? Los sumos pontífices. Entonces que Cristo identifica sus intereses con los de su pueblo perseguido y sienten la fuerza de sus propias palabras. En cuanto lo hiciste a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí lo hiciste. Todos los impíos del mundo están en pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra el gobierno del cielo. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos. No tienen disculpa y se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna. ¿Qué es lo que le espera a Francisco si sigue insistiendo en andar por el mundo propagando y sosteniendo y afirmando y confirmando y ensalzando la idolatría y el culto a los muertos y echando a Cristo del lado de la gente y echando la Biblia del lado de la gente y diciéndole a la gente que es el domingo y que no es el sábado, cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios? ¿Qué le espera, queridos amigos? La muerte eterna. Todos los pontífices, dice el Señor allí, porque ellos no van a echar atrás, porque se declaran ¿cómo? Se declaran infalibles. Ellos se declaran infalibles. Han declarado en 1870, no fue Cristo ni fue el Espíritu Santo el que declaró al Papa infalible, fueron ellos mismos los que se arrogaron esa virtud, ese don de declararse infalibles, cuando la Biblia nos dice que el único infalible es Dios, el único que no se equivoca, el único que es eterno, el único que es veraz es Dios. Lo demás es contradicción de la Biblia y podemos tener la plena seguridad que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Mire lo que nos dice la historia, que te la envío totalmente gratis para que usted se dé cuenta de la historia que estamos viviendo. Todo lo que usted ha visto, todo lo que usted vio en la televisión de Francisco aquí en Colombia, todo eso son maneras que el Señor está usando para que todo el mundo vea y Él solo se desenmascare. No pronunció ni una sola palabra de Cristo. Sí, dice, es que el representante de Cristo, y debería venir a ensalzar a Cristo, debería venir a hablar de Cristo, debería venir a decirle a la gente hay que guardar los mandamientos de Cristo, debería venir a ensalzar a Cristo y decirle a la gente, Cristo viene pronto, nuestro Señor Jesucristo está por venir nuestro verdadero Padre, nuestro verdadero Santo Padre, está por venir nuestro Redentor.
Pero queridos amigos, nada de eso, a ensalzar ¿qué? Muñecos, a venir a besar hembras, imágenes de hembra, a sacar los huesos de los muertos, el espiritismo, enseñarle a la gente la nigromancia y que canonizarlos para que la gente vaya y adore esos muertos, pecadores, corrompidos y todo lo que tiene que ver con el hombre caído. A eso es que vino y a eso es que anda en el mundo. Y los gobiernos, los reyes que han fornicado con él, que andan en maridaje y en concubinato con el sistema romano papal, queridos amigos, eso se gastan montañas de pueblo cuando tienen de dinero, cuando tienen aquí millones y millones de niños y de indigentes y de jóvenes perdidos en el vicio, en el hambre, en la inanición y en todo lo que falta para ello. Gastan 28,000 y más millones, aparte de lo que le tienen que dar a él para que lleven su carriel. Queridos amigos, todo eso es lo que nos dice el Señor en la historia profética. ¿Para dónde van? ¿Qué le espera? La muerte eterna. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y la gente, por eso hablábamos del huracán Francisco, porque en un huracán mata a unas cuantas personas, acaba con palos, latas, trapos y ladrillos, y eso se puede reparar, queridos amigos. Pero los millones y millones de personas que son atraídos a la idolatría, que son alejados de Cristo, que son alejados de su palabra para ser atraídos al hombre, a la humanulatría, eso causa millones y millones de almas que se van a perder, como dice el Señor, no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y todo esto echándole a la palabra de ¿qué? De Dios lejos, para que la gente ¿qué? Para que la gente no lea la Biblia, para que la gente no habla y lea en la Biblia que los muñecos son mentira, son vanidad, basura, dice el Señor, que son todos esos muñecos y todas esas muñecas, toda esa idolatría. Quitaron el segundo mandamiento que dice: no te harás imagen, no las adorarás, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Eso es lo que estamos viendo, la maldición de Dios sobre todo esto. Visito la maldad de los padres. Vemos toda la degradación que hay en estos pueblos católicos, y con el cuento de que el que lea la Biblia se enloquece, que el que lea la Biblia lo excomulgamos, que el que lea la Biblia se embrutece, que el que lea la Biblia se echa de la iglesia. Con eso la gente le tenía miedo a los curas y no tocar la Biblia porque nos van a excomulgar y nos van a echar, y pusieron la Biblia en el índice de los libros prohibidos, de los libros malditos. Allí puso el sistema romano papal la Biblia para que la gente no la tocara. Pero el Señor dice que la Biblia no enloquece, que la verdad de Dios no degradará nunca al que la reciba, sino que lo elevará, lo refinará, le refinará su gusto, santificará su juicio y lo preparará y lo perfeccionará para que pueda estar en compañía de los ángeles puros y santos en el reino de Dios. Para eso es la palabra de Dios, para prepararnos no solamente para morar en el reino de los cielos con los santos ángeles puros y santificados, sino también para ver el rostro de nuestro Cristo en la obediencia de sus mandamientos. Para eso es la Biblia, para eso es la palabra de Dios. Eso es lo que hay que ensalzar, es al Cristo y su palabra. Y el Papa ni lo uno ni lo otro. Así que la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras contienen cuántas cosas son necesarias para la salvación, de suerte que ninguna persona está obligada a creer como norma de fe, doctrina o práctica religiosa lo que no se encuentre en ellas o no pueda ser probado a partir de ellas. Lo que no se encuentre en la Biblia o no pueda ser probado a partir de ellas, vaya, búsquelo en la historia, a ver quién se lo inventa, a ver quién contradice la Biblia, y podemos tener la plena seguridad que todo lo que contradice, todo lo que contradiga la Biblia, la palabra de Dios, procede de Satanás. Esa es la realidad de la vida en que estamos nosotros viviendo en esta hora de crisis intensas. Totalmente gratis te envío la historia profética. Querido amigo, miren, en este siglo XXI, ¿quién lo creyera que íbamos a llegar hasta aquí? Cuando desde los años 1900 estaba predicando y se hablaba y la gente decía que Cristo había dicho que dentro de 1000 y 1000 volveré. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Y todo el mundo hablaba y decía, y unos profetas falsos hablaban que Cristo venía en el año 2000. Ahora estamos
en el año 2000 y Cristo no ha venido. Otros decían ahora en el 2011 un hombre que se llamaba Harold Camping gastó un montón de millones, una montaña de millones de dólares por todo el mundo diciendo que Cristo venía en octubre del 2011. Ni una cosa ni la otra, porque el Señor dice que el día y la hora nadie lo sabe, eso no se lo revela Él a nadie. Dice que Dios mismo, Él personalmente va a anunciar desde el cielo el día y la hora de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso no lo sabe ningún hombre. Por eso Él mismo dice que no nos toca a nosotros averiguar los tiempos y las sazones, que son solo potestad de Dios. Él va a anunciar desde el cielo el día y la hora. Eso lo va a oír todo mundo. Hasta los sordos van a oír el día y la hora que nuestro Señor Jesucristo va a venir a esta tierra. Dice que su voz va a repercutir por toda la bóveda celeste de este planeta como voces de muchas aguas. Todo el mundo lo va a oír, así como también van a aparecer en las nubes de los cielos las tablas de la ley de Dios, y dice que todo hombre las va a leer en su idioma, el chino en chino, el francés en francés, el alemán en alemán, el gringo en inglés, el latinoamericano y el español en español, y todos los van a ver. Dice que ahí vamos a ver por qué nos vamos a perder cada uno de nosotros. Eso es el juicio de Dios. Eso viene en este siglo XXI, que se jacta de sus luces. Esto lo escribió, la visión la dio el año el 31 de marzo de 1910, cuando todo era bueno. Mire la visión profética. En este siglo que se jacta de sus luces, la iglesia cristiana enfrenta un mundo que yace en las tinieblas de la medianoche, casi totalmente entregado a la idolatría. En 1910 ya el mundo estaba entregado a la idolatría y no había venido. En 1910 todavía no se le había curado, empezaba a curar la herida de muerte al Papa. Estaba en stand-by, por allá olvidado del mundo el Papa, allá enclaustrado en su lugar de prisión, donde él se declaró prisionero. Allí estaba en 1910. No había todavía la idolatría comenzado a exaltarse, no había el papado todavía a empezar a darle bombo y culto a todo lo que es la mariolatría, que eso, el culto a la mariolatría fue en 1950 fue que este papa que puso el alias o el apodo de Pío XII le dio visa post-mortem a María, y es que para irse al cielo. No fue Dios, es el papa el que le dijo a María: María, vos te vas para el cielo. Eso es la nigromancia, el culto espiritista a los muertos. Y ahí comenzó el Papa a coger cada vez más y más fuerza, hasta tenerlo ahora repartiendo a diestra y siniestra la idolatría, regalando rosarios, que es pura idolatría. Eso es el culto pagano. No se olviden, queridos televidentes, que el rosario es de origen pagano. Él no se lo inventó Cristo. Ustedes no van a leer en la Biblia que Cristo cogió su rosario, su camándula y se fue a echar rezos allá al Monte de las Olivas. No, la Biblia nos dice es de orar, no de rezar. Eso es lo que nos dice la Escritura. Vivimos en un mundo casi totalmente entregado a la idolatría. Dice, un desprecio casi universal por la ley de Jehová está asemejando rápidamente al mundo a las ciudades de Sodoma y Gomorra. En ese tiempo estaba asemejando. Ahora ya vemos el cumplimiento de esta profecía. Se asemejaba. Ahora ya la sodomía está legalizada en todo el planeta terrestre, en todo este planeta llamado Tierra. Dice, como en los días anteriores al diluvio, la violencia llena la tierra. 1910 y ya nos habla de que la violencia llenaba la tierra. Ahora que la delincuencia va en aumento y el crimen es una cosa aterradora, todo mundo en las ciudades tiene la casa por cárcel. No he conocido una casa en donde la gente la tenga sin rejas en los patios, sin antejardines con rejas, tapado todo el techo del antejardín, con una cantidad de rejas por toda parte, con 3 y 4 puertas, una puerta allá, otra allá, otra acá.
Es horrible, las ventanas tapiadas con pura de hierro. La gente tiene la casa por cárcel porque el aumento de la delincuencia es tan horrible y tan espantoso que la gente optó por encarcelarse. Y nos sigue diciendo que los juegos de azar y el robo están llegando a ser males comunes. El uso de licores embriagantes está aumentando. Ahora tenemos tenemos la pestilencia de la drogadicción que está destruyendo a niños y jóvenes y al mundo entero. Muchos, todo legalizado, ya prácticamente todo está legalizado. El té, el café, el tabaco, el alcohol y muchos narcóticos y esos que llaman disque medicinas o drogas médicas. Eso también son drogas, queridos amigos, que el Señor desprecia y abomina, porque Él dice que Él odia a los practicantes de la medicina que tratan las enfermedades con drogas. Eso lo odia el Señor. Dice, muchos que han seguido su propia voluntad no santificada tratarán de poner fin a su vida por el suicidio. Lo ha aumentado, los niños suicidándose, la iniquidad y el crimen de toda clase se hallan en las altas esferas de la tierra, como lo vemos nosotros todos los días. El presidente de la Corte Suprema de Colombia es el corrupto, allá salió con el prontuario en la cárcel, queridos amigos. Todo eso está profetizado, todo esto te lo envío aquí para que usted mire cómo eso está escrito, lo que usted vio en la televisión, lo que usted está viendo delante de sus narices, eso ya está escrito, porque profecía es el cuento de la historia antes que los eventos ocurran. Y nos sigue diciendo el Señor aquí, la iniquidad y el crimen de toda clase se hallan en las altas esferas de la tierra, desde los reyes y los poderosos de la tierra, pasando por sus legisladores, senadores, magistrados, abogados y todo lo que tiene que ver con los poderes de la tierra, y los que consienten en estos errores, dice, están tratando de proteger del castigo a los culpables. Lo que dice el Señor es que las leyes fueron hechas por ampones para beneficiar y favorecer a ampones. Eso es lo que nos dice el Señor aquí, que los que consienten en estos errores, en estos crímenes, están tratando de proteger del castigo a los culpables. Esto parece que hubiera sido escrito esta mañana. Ni la centésima parte de la corrupción que existe es expuesta al mundo. Poco se conoce de la crueldad que hay en la tierra. La maldad de los hombres casi ha alcanzado su límite. Ni una centésima parte de la corrupción que existe es expuesta al mundo. Cuando el Señor nos dice que el poder con mayor corrupción, con la más profunda corrupción interna, sí, en esos términos dice el Señor, el poder con la más profunda corrupción interna se llama papado. Oiga, qué tremendo, lo más corrupto que hay en el planeta se llama papado. Eso es lo que nos dice el Señor. De ahí para abajo, imagínese usted qué será. Solo les digo que el banco del Espíritu Santo está considerado como uno de los bancos más honestos, más ladrones, más lavadores de dinero, más mafiosos que hay en este planeta, y no tiene el aval, no tiene la certificación de los banqueros del mundo, queridos amigos. Así, terrible, pero es lo que escrito está. No me diga a mí absolutamente nada, no batalle contra mí, no le dé cosas al aguijón, como dice el Señor. Dele más bien, vaya y coja la historia y la Biblia y estudie y entienda y comprenda, porque el que estudia aprende, el que aprende sabe, y el que sabe puede. Y como nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, lea la Biblia para ser sabio, crean la Biblia para ser sabio, vive la Biblia para ser santo. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y por eso venimos hablando de los desastres en este planeta. La verdad profética de los desastres tiene que ver con todo esto, porque estamos ya, mire, faltan 5 capítulos, y en realidad faltan 2 capítulos, que es el conflicto inminente en donde estamos, el mensaje final de Dios, y viene después lo que es el tiempo de angustia, y viene después la liberación del pueblo de Dios, y ya se acabó la historia. Prácticamente ahí termina ya la historia. 43 capítulos, faltan como 3 o 4 y se acabó la historia de la humanidad. No lo olvide, recuérdelo siempre, querido televidente, allá en el libro de
Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8, nos dice el Señor que las profecías se acabarán. Primera de Corintios 13:8 dice el Señor que las profecías se acabarán. Y si las profecías se acaban, se acaba la historia. Y si se acaba la historia, se acaba el tiempo. Y si se acaba el tiempo, se acaba el mundo. Así de simple y de sencillo. Y el Señor lo que quiere es que nos preparemos, que entendamos y comprendamos la obediencia que le debemos a Él y el creer en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra. Salvarse es muy fácil. Solamente nos dice allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 17, nos dice el Señor en el capítulo 12, versículo 17, entonces el dragón, Satanás, ya para el fin, estamos en Apocalipsis, la historia final, lo que vino, lo que llegó, lo que estamos viviendo en la etapa final del conflicto entre Cristo y Satanás. Por un lado, Cristo con sus fieles, con sus santos, y por el otro lado Satanás con sus súbditos y con sus agentes e instrumentos que él tiene en este planeta. Entonces el dragón Satanás se llenó de ira contra la mujer, es decir, la iglesia fiel, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella hasta nuestros días. Ahora el resto, estamos en el resto, en los pocos que quedarán de esa iglesia de Cristo. ¿Quiénes son estos? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos cosas. El Señor no nos dice allí que la iglesia es la católica, tampoco nos dice allí que la iglesia es la bautista o la pentecostal o los testigos de Jehová. Aquí el Señor no nos da el nombre de ninguna iglesia, el Señor nos da la característica y nos dice que los fieles a Él guardan los mandamientos. Guardan los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Solo hay unos mandamientos. Éxodo 23 al 17. Ahí están los 10 mandamientos de la santa y eterna ley que Dios lo escribió con su propio dedo. Eso es lo que nos dice el Señor, que Él da la característica. ¿Es quién? Nos dice el Señor que los que guardan sus mandamientos y tienen que la fe en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, como escrito está en Hechos capítulo 4 versículo 12, cuando el Señor nos dice allí que no hay sino un solo nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, Jesucristo hombre. No hay más, no hay Marías, no hay San Juan Pablos, ni Santas Lauras, ni Santas Cuales, ni Santas María, ni San 10,000 vírgenes, ni ánimas benditas, solo Cristo, porque Él es el único que vive. Todo lo demás es idolatría, son muertos, y los muertos nada saben, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Por eso usted tiene que estudiar la Biblia, no decirme a mí, cuando usted viene a mí a enfrentarme a mí en la más completa y absoluta ignorancia de la Biblia, va a perder su tiempo, querido amigo, porque usted no está guerreando contra mí, usted está guerreando es contra el que me envió a mí a dar esta palabra. Escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 12, oiga más, dice más el Señor, dice aquí está, en medio de la crisis, en medio de las persecuciones que vendrán por el sábado de Dios, en medio de las persecuciones que vendrán por no ponernos del lado de Satanás, del Papa ni de los protestantes, sino del lado de Cristo, de su palabra y de nuestra fe en Él. Dice, aquí está la paciencia, el aguante, la perseverancia de los santos que Dios sabe quiénes son, no los que canoniza el Papa, esos no son santos de Cristo, esos no son santos de Dios, esos son los santos de la empresa que Él tiene allá montada para engañar y para entrampar a la gente y ponerla a adorar muertos. Eso es lo que tiene. Aquí el Señor nos está hablando de sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa es la iglesia verdadera. Esos son los verdaderos santos de Dios, los que guardan los mandamientos. Si usted se va a enrumbar el domingo allá a la misa o al culto del protestante o del evangélico, del cristiano, usted no es
no es santo de Dios, querido amigo. Así se lo digo claramente, porque claramente lo dice aquí. Guardan sus mandamientos. Usted está guardando los mandamientos del papado. Está guardando los mandamientos del papado cuando se va a la misa allá a enrumbarse, a oír discursos políticos, y cuando se va a enrumbarse allá a la iglesia el domingo, evangélica, cristiana o como usted le llame. Usted está adorando es al Papa. Ustedes están adorando al Papa porque el Papa fue el que impuso el domingo, y están adorando de paso es a Satanás, y se están convirtiendo desde ya en perseguidores del Señor Jesucristo en el nombre de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. Así que los desastres llevarán al mundo, a los políticos ignorantes de las realidades eternas y a los directores espirituales a creer en los engaños y las mentiras satánicas de que son el resultado, estos desastres, de no observar como día sagrado el domingo. Eso es lo que nos dice la historia profética y la profecía, que eso será lo que se va a debatir. Usted sabe que los políticos absolutamente nada saben. El presidente de este país, por ejemplo, puede irse perfectamente allá donde lo vamos, a la costa atlántica, allá a la sierra, a que le hagan una limpia, a que le den una medallita, a que le hagan un baño, a que le hagan un riego, puro espiritismo, puro satanismo, y de allá se viene en un helicóptero y aterriza acá y se mete a una iglesia del sistema romano papal, allá rezarle al muñequito en el barrio 20 de julio, y ya cree que eso es de Dios. Ignorantes. Y Cristo por ningún lado, porque Cristo está vivo. El sistema romano papal tiene a Cristo es muerto. Allá lo tienen muerto, colgado en una madera. Allá lo dejaron colgado. Allá tienen el muñeco representando a Cristo muerto. Por eso el Papa no habla de Cristo, porque ellos consideran que Cristo está muerto, y muerto lo dejaron muerto, cuando la Biblia nos dice que Él vive eternamente y para siempre, como escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 17, se le aparece el Señor Jesucristo a Juan, a su discípulo amado allá en Patmos, y le dices: Juan, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y el último, el principal y el principal. Y dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y las llaves del sepulcro. Ese es nuestro Cristo Señor, nuestro Redentor y Salvador. No está colgado en una cruz. Cristo vive y reina eternamente para siempre. Eso es lo que nos dice. Así que en la página 647 de la historia profética, que te la envío gratis, querido amigo, gratis, para que usted, querido papá, querida mamá, querido hijo, la lea con su familia, la estudie con sus vecinos y abran la Biblia y se pongan a tono, porque lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo. Eso es lo bueno de todo esto, lo malo que se está poniendo, porque entre más malo se ponga esto, más rápido va a venir nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice que nosotros no solamente tenemos el privilegio, que usted y yo no solamente tenemos el privilegio de esperarlo, sino también dice que tenemos el privilegio de acelerar su venida. No solamente tenemos el privilegio de esperar, sino de acelerar su venida, que ya está retrasada. Entonces nos dice que los políticos y los dirigentes espirituales del papado y del protestantismo le van a hacer creer a la gente que por no guardar el domingo es que vinieron los desastres, las calamidades, los terremotos, los huracanes, los ciclones, los tsunamis, el hambre, las pestilencias y todo el caos y la maldición que está cayendo ya sobre este planeta. Y oiga lo que dice: y luego el gran engañador, Satanás, persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. Esa secta, esas minorías. ¿Recuerdan cuando empezaron con el cuento de las minorías homosexuales, y que después resultó ser una multitud indefinida? Así se va a decir ahora. No, acá tolérense las minorías, hágansele todos ábranse el espacio para que ellos tengan todos sus derechos, legalícense sus derechos. Las minorías tienen privilegios, las minorías también tienen participación, pero ahora a los hijos de Dios, cuando se declare que son una minoría, a eso sí no les van a respetar derechos, a eso no les van a respetar libertades, a eso no les van a respetar ningún
asunto que tenga que ver con su conciencia y su libertad de religión. Dice, luego el gran engañador, el diablo, persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. Dice, la parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. O sea, mientras existan gente que le hable a la gente, que le hablan la Biblia, que le digan los mandamientos, se van a sentir con rabia, van a sentir fastidio, nos están incomodando. Dice, se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo y que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, dicen ellos, rechazando el favor divino, turban al pueblo, lo enloquecen, perturban la paz, así se les va a llamar perturbadores. Lo mismo que vamos a leer allá en los días de Elías, perturbadores, están turbando al pueblo, están perturbando la paz y están alejando la prosperidad temporal. Por esos poquitos que habrá, dice que será una minoría, porque la gran multitud de los que viven en este planeta, dice que rechazarán y despreciarán la misericordia de Dios y que serán sumidos en pronta e irremisible ruina. Es lo que escrito está. Y nos sigue diciendo la historia profética, página 648. Para que cuando le llegue, la lea. Y si ya la tiene, anótelo y léalo, estúdielo con los niños. El conflicto inminente, es decir, el conflicto que está con nosotros aquí. Dice que, y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios, o sea, Elías, y por motivo de la misma índole. Y sucedió luego que Acab vio a Elías, que le dijo a Acab, ¿estás tú aquí, perturbador de Israel? Le dice al rey. Le dice el rey a Elías, ¿estás tú aquí, perturbador de Israel? A lo que respondió Elías, no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tus padres por haber dejado los mandamientos de Jehová y por haber seguido a los Baales. Mire, lo mismo que le dijeron allá al profeta Elías en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel había sido dominado y controlado por los políticos. El rey, el poder político, se alió con el poder religioso. Jezabel se casó, entró en maridaje con esta mujer, se casó con ella. De la misma manera el símbolo está dado, queridos amigos. Miren, el Señor nos dice que los políticos se han unido a los religiosos, que los religiosos se han aliado con los políticos para guerrear ¿contra quién? Contra Dios. Eso es lo que nos dice la historia profética y la profecía. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, nos dice allí eso, que los poderes de este planeta políticos y los poderes de este planeta religiosos se van a unir con el mundo y con el espiritismo para guerrear contra las leyes de Dios y todos los que quieran someterse a Dios. Eso es lo que escrito está, y para allá vamos y ya llegamos y estamos en eso, y la historia se está repitiendo de la misma manera como lograron poner en el año 538 año 538 de nuestra era, la supremacía al sistema romano papal para quitar y para poner reyes. Dice que volverá a ser exaltada y ensalzada la religión falsa. Eso es lo que nos dice la historia profética. Así que nos dice el Señor allí mismo en la página 650, mira lo que nos dice en la página 650. Página 650, cómo los poderes se van a ligar. Miren lo que dice aquí, cómo los políticos y los religiosos se van a aliar, se van a unir
¿Para destruir a quién? A las minorías. Aquí ya no se va a decir, como hemos dicho, que las minorías hay que respetarles sus derechos, que las minorías tienen también sus libertades, que las minorías también tienen parte, como hicieron con la sodomía, que todos arrogándose que son minorías y que las minorías tienen derecho a la felicidad y que las minorías tienen derecho a la felicidad y que las minorías tienen derecho al amor. Y como dijo Barack Obama, el presidente, el representante del protestantismo en el mundo, dijo que el país ahora, los Estados Unidos, era un país más perfecto y que estaba ganando era el amor. Eso fue lo que dijo Barack Obama. Y nos dice el Señor, oiga lo que dice la profecía aquí: la ignorancia de los políticos, arrastrados ¿por quién? Por Satanás, como escrito está allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, nos dice que los enemigos de Dios, los poderes enemigos de Dios, que son, ¿quiénes son? Escrito está en Apocalipsis 16, versículo 13, dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Quién es? Salir de la boca del dragón, salir de la boca de Satanás, y de la boca de la bestia, de la boca del papado, y de la boca del falso profeta, el protestantismo, los cristianos o los evangélicos. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Qué son? Dice aquí, pues son espíritus de demonios, doctrinas de demonios, porque lo que sale por la boca es enseñanzas, lo que sale por la boca es lo que se enseña, es lo que se habla, son las doctrinas, son todos los engaños, todas las mentiras. Por eso dice que salieron de la boca del diablo y de la boca del papa y de la boca de los pastores y de las pastoras 3 espíritus inmundos. ¿Qué es la inmundicia de estos espíritus? Dice aquí, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿A dónde van estos poderes evangélicos, estos poderes papales y estos poderes espiritistas? Dice, a todos los reyes, a todos los políticos, a todos los príncipes de este mundo, a sonsacarlos para que se unan a ellos y pongan las leyes civiles de parte de su causa, que pongan la legislación de los senados, de las cámaras y de lo que tiene que ver con los parlamentos y los congresos, ¿del lado de quién? Del poder religioso del Papa y del poder religioso del protestantismo y del poder religioso y espiritista de Satanás. ¿Para qué? Para reunirlos contra el Dios Todopoderoso. Eso es lo que nos dice el Señor. Y oiga, página 650, dice: los dignatarios de la iglesia y del Estado, poderes religiosos de todo el mundo, llámele como le llame, y los dignatarios del Estado de todo el mundo, políticos, como le llame, se unirán. ¿Se qué? Unirán para hacer que todos honren el domingo. No se olviden, el domingo es el día de culto a Satanás. Lo impuso el Papa. Están adorando al Papa y están adorando al diablo, a Satanás. Es el día de culto al domingo. En otras palabras, no se olviden, estamos en un conflicto, es por la adoración entre Cristo y Satanás, y el diablo está haciendo todo lo suyo para imponer el domingo como día de culto a él, y Cristo también está dando y proclamando su luz, su revelación, su palabra, todo lo que tiene que ver para llamar a los hombres a la obediencia y la adoración a él. En el conflicto entre Cristo y Satanás se unirán estos poderes para hacer que todos honren el domingo. ¿Cuál es el plan de los políticos y de los religiosos? Uniformar al mundo entero guardando que el domingo, falso día de descanso, dice, y para ello apelarán al cohecho, al soborno. Te doy tanto para que dejes de guardar ese sábado, te doy tanto. Dice aquí, apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. Y dice, más adelantico dice que a la muerte misma, ya amenazar de muerte, la falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. No hay autoridad en la Biblia para decir que el domingo es el día que hay que guardar porque el Papa lo dijo. No es el domingo el día en la Biblia que dicen los protestantes que quedó
clavado el sábado de Dios y que puso el domingo. No existe. Dice que la falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. Afligirán, oprimirán a la gente para quitarle todo escape de guardar el sábado de Dios. Oigan, la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. La corrupción política, ya no hay verdad, no hay justicia, dice el Señor, porque la corrupción política ha hecho perder el amor a la justicia y el respeto a la verdad, y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo, el Congreso de los Estados Unidos, y a los legisladores, los senadores, tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares, populistas, por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar veremos realizarse las palabras del profeta: airóse el dragón contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen fe solo en Cristo Jesús. Eso es lo que vemos nosotros en la historia profética que estamos estudiando. Mañana vamos a seguir estudiando esto, la verdad profética y los desastres, y cómo es que le van a entregar los protestantes y los políticos del mundo de nuevo la supremacía que perdió el sistema romano papal en el año 1798. Quiero decirles, es gratis para ti, totalmente gratis, la historia profética. Traigan a los niños, traigan a los jóvenes, abran la Biblia y lean con los niños y con los jóvenes todas estas cosas terribles. Oren al Señor y pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Les habló Jorge Luis Garay. Te deseo un buen resto de sábado. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en lo eterno paso. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.